Para comenzar nuestro trabajo queremos hacer una pequeña encuesta, como no puede ser de otra manera. Primero, ¿creéis que todo el mundo es capaz de tener una opinión sobre algo? Que levante la mano los que sí. Bien, y si es así, ¿creéis que todas las opiniones tienen el mismo peso? Que levanten la mano los que sí. Y por último, el hecho de hacer una pregunta a todo el mundo no significa que haya un consenso sobre los temas que merece la pena tratar. Que levante la mano los que sí. Estas tres preguntas que acabo de formular son los pivotes centrales de análisis de los que parte Pierre Bourdieu, sociólogo francés, para poder sentenciar si la opinión pública existe o no. Se basa entonces en las encuestas de opinión para poder cuestionar lo que es la opinión pública y si realmente existe como tal. En las encuestas de opinión se suele cuestionar la representatividad de las muestras o la objetividad de la formulación de las preguntas, que condicionan una determinada respuesta en función de cómo se ha preguntado algo. De tal manera, no es lo mismo preguntar si usted es de derechas que si usted está a favor de la meritocracia, ya que las preguntas están formuladas de forma distinta, pero subyacen ideas que están íntimamente conectadas. No solo se sesgan las preguntas, sino que en muchas ocasiones en los formularios existen respuestas omitidas o varias opciones con el mismo contenido pero diferente formulación, aunque todas las encuestas de opinión defienden que todas las opciones tienen las mismas oportunidades. Todas estas manipulaciones no recaen solamente en los trabajadores que realizan los cuestionarios, sino en los que las problemáticas tratadas se deben a una demanda particular con un objetivo concreto. El ejemplo que presenta Bourdieu muestra la cantidad de preguntas realizadas en torno a la enseñanza y cómo en el año 1968 en Francia se habían multiplicado a niveles estratosféricos. Esto se debe a que las preguntas que los institutos estaban dispuestos a hacer se basaban en la demanda social y política que existe sobre determinadas problemáticas, donde se pueden hacer encuestas sobre la enseñanza si tiene un objetivo político. Entonces, se fijan determinados temas en función de la importancia mediática que tengan, tal y como explica la hipótesis de agenda setting. Por lo tanto, no se formulan preguntas que no tengan una perspectiva política favorable para los poderosos. Como en el caso de las encuestas de enseñanza, ¿hay que introducir la política a los institutos? Y se invisibilizan preguntas importantes. ¿Hay que modificar los programas? Que no tienen valor para los responsables de las encuestas. Los temas expuestos en las encuestas están subordinados a intereses políticos, afectando a la formulación de la pregunta y cómo los individuos la entienden. De tal manera, tomando el modelo de significación de Stuart Hall, los usuarios en ocasiones entienden los códigos y subcódigos con los que el emisor emite el mensaje, y los descodifica de una forma diferente que hace que su respuesta también sea malentendida. Según Pierre Bourdieu, la encuesta de opinión es una acción política que intenta crear la ilusión de que la opinión pública es una suma de opiniones individuales, una especie de opinión media. Esta opinión pública, media por porcentajes de 60% opina que sí y el 40% opina que no, disimula que el estado de opinión es un conjunto de fuerzas y tensiones. Estas fuerzas tienen que ser autolegitimadas o poseer un discurso que haga lícito ese ejercicio de la fuerza. En el discurso político, la fuerza legitimadora es la marea inamovible de gente que presuntamente tiene la misma opinión. Lo que antes era el Dios está de nuestra parte, es ahora la opinión pública está de nuestra parte, lo que fortalece las relaciones de poder y de influencia que hacen posible que exista la ilusión de opinión pública única e unánime. Este consenso se produce en primer lugar gracias a la idea de que todo el mundo debe tener una opinión sobre todos los temas. Esto desencadena en que los no contestas se ignoren. Bourdieu ejemplifica esta idea con ¿está usted a favor del gobierno de Pompidou? Donde se registró un 30% de no contesta, un 20% de sí y un 50% de no. Dejar o no fuera a los no contestas significa manipular el significado de las respuestas, lo que afecta considerablemente a la lectura política de una misma encuesta. Se aplica a la filosofía de una consulta electoral con las papeletas en blanco. A la hora de analizar este bando silenciado, analizando estas opiniones caídas en la espiral de silencio de Noel Newman, podemos observar que existe un mayor porcentaje de mujeres que no desean dar su opinión política. Esto puede ser por un desconocimiento de la materia o por el miedo a la exclusión si están en lo incorrecto, ya sea por parte de su entorno social o familiar. También en preguntas sobre el conocimiento existe una tasa de no contestan mayor de los más instruidos y de los menos instruidos. Es cuando se hacen preguntas éticas cuando los no contestan no tienen un lazo tan estrecho con el nivel de instrucción. Y cuando las preguntas presentan contradicciones de una categoría, los no contestan son mucho más frecuentes. Lo mismo ocurre cuando a alguien le preguntan si es racista, inmediatamente después le preguntan con cuánta frecuencia se ha cambiado de acera al ver una persona de color. Estas contradicciones morales generan un rechazo que termina en que las personas no contesten a las preguntas. Analizando las no contestas se pueden sacar múltiples conclusiones sobre el significado de la pregunta, de la categoría y de las respuestas de los individuos. Las respuestas en las encuestas de opinión están estrechamente ligadas a las características ideales que poseen los individuos y por tanto nos debemos preguntar, ¿a qué pregunta creen haber respondido los usuarios?
El objetivo de muchos cuestionarios es que los usuarios respondan a preguntas que no se les ha formulado. Lo que es un problema ético puede también ser visto como un problema político por las clases populares y viceversa según se asciende en la jerarquía social. De esta manera se transforman cuestiones de carácter ético a unas de carácter político a fuerza de imposición de problemáticas por los poderosos, que dictan los temas a los que se debe reflexionar, en la agenda setting, en la encuesta de opinión. Como bien dice Pierre Bourdieu, hay varios principios que nos conducen a una respuesta. Estos son la competencia política y el etos de clase, o ética de clase. En las encuestas de ciencia política, en función de la respuesta que quieran obtener los que la realizan, eligen a grupos de extrema izquierda, centro o en otros casos puede que abarquen toda la escala. Al final, como bien dice Pierre, una elección es la agregación de espacios completamente distintos. Es decir, se busca una variedad en las respuestas. La competencia se mide en función del grado de finura de percepción, tal y como por ejemplo pasa en la moda. Alguien que entienda de tejido, estampado, estructura, le hace más fuerte competitivamente frente a alguien que es un mero aficionado a la moda. Volviendo al tema de la política y profundizando un poco más, la forma más adecuada para resolver adecuadamente una cuestión política es, primero, ser capaz de construirla como política, es decir, ser capaz de reconocerla dentro de la política. Y segundo, ser capaz de aplicarle categorías estrictamente políticas, es decir, ser capaz de entenderla dentro de unos conocimientos políticos. El segundo principio para producir una opinión es el del etos de clase o ética de clase. Esto me recuerda a la definición que da Pilar Carrera de la globalización, pues esta dice que la globalización es la voz de unos pocos que se hace global y es viralizada de manera más eficiente. Y es un poco lo que pasa con el etos de clase, ya que se trata de un conjunto de valores implícitos que unos pocos nos enseñaron y que hemos interiorizado desde nuestra infancia y dan respuesta a unos problemas completamente distintos. Un claro ejemplo de esto es la salida de un partido de fútbol, del Madrid contra el Barcelona, por ejemplo. Si cogemos un aficionado de cada equipo, las respuestas de estos serán totalmente opuestas, muy influenciadas por el etos de clase. Cada uno pensará que esto es lo cierto, pero cuando interpreta la situación un experto, la respuesta cambia. Cada vez que se interroga a las clases populares, las respuestas suelen ser más autoritarias que las de otras clases, y se llega a la conclusión de que hay un conflicto entre los valores democráticos. En el caso de Estados Unidos hay una tradición sociológica muy extendida, en la que se habla habitualmente del conservadurismo y el autoritarismo de las clases populares, y se suele hablar de valores de tipo autoritario y represivo. Bourdieu llega a la conclusión de que la frase "las clases populares son represivas" no es ni verdadera ni falsa. Es verdadera en el sentido de cuestión de moral doméstica, es decir, en las relaciones entre las generaciones o sexos, estas suelen ser más rigoristas, mientras que en temas de estructura política las clases populares son mucho más partidarias de la innovación. Dentro del problema principal que plantea Bourdieu, el de la naturaleza de la respuesta, nos lleva a la oposición entre dos principios. Por un lado, el principio político y por el otro lado, el principio ético. El término "efecto de imposición de la problemática" nos habla de cómo las diferentes clases sociales y personas tienen variadas temáticas que les preocupan, pero en las encuestas no siempre se hacen preguntas que les interesen. Podemos relacionarlo con la teoría del agenda setting, que indica que los medios imponen no qué pensar, pero sí sobre qué. Bourdieu nos pone el ejemplo de un estudio televisado en el que se hizo un sondeo con la siguiente pregunta: ¿depende el éxito escolar de los dones, la inteligencia o el mérito? Las respuestas de las clases populares resultaron ser muy distintas de las esperadas por los intelectuales, a pesar de tener un carácter científico. Pierre explica que incluso las verdades científicas, al igual que las ideológicas, están sometidas a distintas leyes de difusión. Las opiniones y los grupos. En las encuestas se suele intentar ser neutral a la hora de formular las preguntas, creyendo que eso es signo de objetividad. Por ejemplo, haciendo una encuesta se diría: algunas personas están a favor del control de la natalidad, otras están en contra. ¿Y usted? Pero sería mucho más apropiado poner en contexto e informar con datos y otras opiniones ya realizadas al encuestado para que éste tenga un mayor conocimiento y sepa contestar con claridad y posicionarse. Según Bourdieu, este sería un modo mucho más libre de ejercer la opinión, pero no se da, pues tenemos que hablar de las llamadas tomas de posición. Este fenómeno es el siguiente.
Cuando formamos una opinión, lo hacemos ante un contexto en el que hay dos o más grupos que, según sus características, tomarán una posición. De manera que, citando a Bourdieu, elegir entre opiniones es claramente elegir entre grupos. Grupos que se definen políticamente, se politizan y tienen que tomar partido en cada vez más ámbitos, cada vez más decisiones. Pongamos un ejemplo del que ya han hablado antes nuestros compañeros cuando analizaron el texto de Lasserfeld. El grupo social constituido por los católicos acostumbra a votar al Partido Demócrata en las elecciones estadounidenses. Si preguntamos a un católico cualquiera cuál partido va a votar, por su situación y su contorno, su respuesta seguramente sea la de votar al Partido Demócrata. Otro ejemplo, pongamos a una persona de raza negra que cree en el movimiento Black Lives Matter. Votará seguramente a los demócratas, ya que ese partido lleva en sus principios la defensa de dicho movimiento. Si la posición de los demócratas frente al aborto es, pongamos, la de legalización, y la persona no tiene una opinión formada sobre el aborto, seguramente seguirá las tendencias de su grupo y abogará por la dicha legalización. Según Bourdieu, en las situaciones reales las opiniones son fuerzas y las relaciones entre opiniones son conflictos de fuerza entre grupos. Otra ley diría que se tienen más opiniones de un problema cuando más se está interesado en él. Pierre pone el ejemplo del sistema educativo. El ministro de Educación no actúa preguntando en una encuesta a profesores y alumnos y fijándose en ella, sino que escucha a decanos, expertos, responsables sindicales y actúa en función de esas fuerzas de opinión, ya que según su percepción tienen más poder. Las personas no eligen únicamente al azar o según el grupo al que son más afines. Si alguien está afectado por otras circunstancias como el desempleo o algún problema de salud que le toca muy en serio, se posicionará teniendo en cuenta eso. Las encuestas de opinión habituales ignoran esta cuestión. Bourdieu pone de ejemplo la ley educativa de Edgar Faure. Explica cómo las encuestas que se hicieron sobre ella eran solo estar a favor o en contra, en vez de preguntar por asuntos completos como ¿está usted a favor de la introducción de la política en los institutos? ¿O pueden hacer huelga los profesores? ¿Hay que transformar los programas? ¿Está usted a favor de la evaluación continua? Así, la gente, en vez de opinar sobre todos los puntos, tuvo que hacer un todo o nada y decir sí o no a la ley de Edgar Faure. En el texto se nos explica cómo esto puede ser aprovechado por los líderes políticos en un plebiscito, formulando ciertas preguntas de cierta manera, podrían convencer a los indecisos. Bourdieu concluye diciendo que la opinión pública no existe como una suma de opiniones individuales que debaten y suman mayorías. Existe en su lugar las opiniones constituidas de grupos de presión movilizados en torno a un sistema de intereses, además de las disposiciones de las personas a apoyarles, sin ser esto opiniones. Esta postura de la opinión pública es posiblemente la más radical de todas las que hayamos visto en la asignatura, en comparación con Walter Benjamin y otros autores.